algo que atrevidamente llamé el lado oscuro de la oración. Y analizamos dos cosas. ¿Vieron que les mandamos resumen y todo el lunes? Sí. ¿Cierto? Ah, bueno. El que lo vio, dedo para arriba. El que no lo vio, se le tendrá tomado como pecado. Ahí está, en 2 minutos duró lo que vimos hace 8 días. Miramos primero que la oración revela mi identidad, ¿cierto? Estoy repasando, ya que llegó Cami a su puesto, a uno de sus puestos. Hoy los compañeros de fórmula están celebrando cumpleaños y un montón de vainas ahí, entonces dejaron a Cami allí. Pero Cami, podemos mirar rápidamente atrás, no les voy a volver a predicar, simplemente es mirar acá. Primero, la oración revela la identidad, no solo muestra mi necesidad, ¿cierto? Hablamos acerca de desis y hablamos acerca del proseuché, ¿correcto? Segundo, hablamos de que la oración que no me produce una decisión es una oración incompleta, correcto, es una oración incompleta. Tercero, vamos al punto. Hoy hice el resumen más resumido del mundo. Si usted necesita apuntes bien hechos, bien elaborados, con letra bonita y con muchos colores, ahí vean el cuaderno de Laura. Laura, tremendo, el cuaderno de Laura muy bonito, vean, ella trae colores, de cumpleaños, cómprenle marcadores a Laura. Quiero pararme hoy, punto número 3. Estamos hablando de la oración. Estamos mirando Hechos capítulo 4, versículo 31. O sea, no estamos mirando Hechos 4, estamos estudiando Hechos 2, pero para entrar al tema en el punto número 3, quiero que vamos por favor a Hechos capítulo 4. ¿Sí me hago entender? Se lo repito, no es nuestra base del último mes y medio de estudio, que es Hechos capítulo 2, pero para enganchar el enlace del punto número 2 de la semana pasada con el punto número 3 y 4 que nos corresponde hoy, quiero ir a Hechos capítulo 4. Si no entendió, yo tampoco, pero no me lo haga repetir. Muy bien, seguimos. Cuarta cosa que quiero que estudiemos con respecto a la oración. La oración define una agenda, no la acompaña. Cuando hay un plan establecido, nosotros estamos guiados por un propósito y por un plan perfecto, que eso es un propósito eterno. Diga conmigo, yo vivo en el propósito eterno. Yo oro, debo orar para que mi vida sea alineada a ese propósito. No para decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer, que a mí me parezca como son las cosas. Porque eso es muy caótico. Mira, para uno, se lo digo, se imagina que las cosas salieran siempre como uno quisiera, o que uno le dijera a Dios, y que Dios, sí señor, sí señor. ¿Alguna vez se vio la película Todopoderoso? Sí. Peliculota, ¿sí o qué? Me encanta esa película. ¿Se acuerdan que el hombre llega todo estresado? Abre su computador, y cuando abre su computador subraya todas las peticiones que entraban por minuto? ¿Y se acuerdan qué le dio? ¿Qué le dio en ese momento? Yes, hola, algo así, sí a todo, ¿cierto? Y ¡pa! Y enter, y se tiró a dormir. Él se sintió completo, complacido, y ¡pa! Se echó a dormir. Cuando de un momento a otro empezaron a pasar unas cosas locas, raras. Eso es lo que pasa. O sea, no hay trabajo más difícil que ser consejero, que ser terapeuta. No hay trabajo más caótico que ese. Porque la persona siempre va llegando queriendo escuchar algo. Lo que quiere, lo que le agrada. Ahora, no hay peor cosa que aconsejar a una pareja. Porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y este quiere una cosa y este quiere otra, y un montón de cosas. Hay que tener muy claro esto. Si usted cuando ora llega a la presencia de Dios, a orar ante Él, y lo que usted dice es: Dios, yo te ordeno que tú hagas, déjame decirte algo, estás mal. Dios, que cuando yo llegue a la congregación, Janet tenga una camisa blanca, y cuando yo le pida la plata, ella me diga sí,
y que me la preste con intereses bajos. Porque así uno es, porque así uno piensa, que cuando yo llegue, y creemos que la respuesta a la oración es sellarla con una muletilla, ¿cierto? Uno dice, pero eso sí, que se haga tu voluntad. Cuando uno en realidad se está, como diría un amigo mío, el pastucito decía, autoengañándose a uno mismo. Porque uno en realidad quiere una cosa, pero lo que está queriendo usted vivir es otra, pero lo que le está pidiendo a Dios es que lo haga, pues porque Él es el perfecto y todopoderoso y va a hacer las cosas bien. Y error. ¿Qué tiene que pasar? Punto número 3, ¿qué les dije? En la oración define una agenda, no la acompaña, no la modifica. Si usted va dentro de un tour, que el tour para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, usted se tiene que someter a eso. Hablábamos en estos días con Paula porque ella empieza hoy una travesía por varios lugares para llegar a su destino final. Y en uno de los lugares que va a estar es en la ciudad en Canadá donde vive su hija. ¿Cierto? Y como va a estar allí por 4 horas. ¿Cierto, Ronald? Nosotros estábamos ahí. Y ella en 4 horas después debe tomar otro avión. Y entonces yo le dije, uy, qué chévere que tú tomarte un café con tu hija, 2 minutos, 5 minutos. Dijo, pastor, no podemos. Por el tiempo que tenemos, yo le dije, por el tiempo, por salir de migración, pues se vuelve a hacer, pero es por el tiempo. Entonces yo le dije, pues se sale. Dijo, sí, si perdemos el camino, si perdemos la conexión, ella tiene sí o sí que someterse a la agenda, al plan que ella estipuló. ¿Quién lo estipuló? Pues cuando ella pagó lo que tenía que pagar por los tiquetes y decidió que fuera así. Cuando usted decidió vivir, escúcheme, en Cristo, por Cristo y para Cristo, fue como que usted pagó los tiquetes y decidió vivir las cosas así. No como a usted le parece. Ay, hermano, usted quisiera que las cosas fueran como usted. O sea, la oración no es frotar la varita, la lámpara, para que salga el genio y yo te concederé 3 deseos. No. Lo que tú y yo tenemos que tener muy claro es que en el plan eterno de Dios vivimos. Ahí es cuando yo tengo que estar agradecido. Ahí es cuando mi vida tiene que ser algo diferente. Ahora bien, Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. ¿Cómo empieza el versículo 31? No se lo va a poner. Camilo sí le gusta que usted lea la Biblia. Entonces Camilo no, Esteban es el que les pone allí que hay los chocholeanos. Camilo dice, estudien, pastor. Hechos 4:31. Las 2 primeras palabras, ¿qué dicen? ¿Las tienen? Cuando vieron orar. Las 3 primeras palabras. El lugar en que estaban, ¿cómo? No, congregados. Tembló y algunos sintieron cosas especiales y algunos hablaban lo que ellos pensaban que era. No, siento que la Biblia mía está como rara, ¿no? ¿Cuál Biblia leo entonces? Bueno, leamos una Biblia buena, a ver. Esta dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, diga todos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oraron. El orar causa algo. ¿Qué causa? ¿Qué causó en ese espacio? Tembló. ¿En qué otro lugar tembló después de haber orado y alabado? Acuérdense, usted que lee la Biblia. ¿Cuándo? En una cárcel, ¿cierto, Alonso? ¿Cuándo qué? Sí, estaba preso el apóstol y al estar preso el apóstol, él oraba en todo momento y alababa al Señor. Y cuando oró, mira esto, el orar trae un resultado de inmediato. ¿Sí o no? A mí me está mostrando que fue de inmediato.
o dice que al tercer día, o dice que horas después. Dice, no, oraron y el lugar tembló. ¿Qué pasó allí? Lo que está mostrando o lo que está expresando es que la oración, ellos estaban constantemente teniendo un denuedo al estar en comunión con Dios. Aparece la palabra denuedo. Esta palabra denuedo es el actuar sin ataduras internas, o sea, el actuar sin condicionamiento. El orar va a causar un efecto, o más bien, el orar causa un efecto cuando mi orar es con denuedo, o sea, sin ataduras. Yo oro tratando de condicionar a Dios o tratando de decirle a Él qué tiene que hacer. No, yo tengo que orar con denuedo para alinearme y más bien para que mi mente viva con claridad la realización de haber escuchado la voz de Dios, la cual traerá un resultado de inmediato. Oraron y ¿qué pasó con el lugar? Tembló. ¿Qué pasó en la cárcel cuando el apóstol estaba orando y tembló? ¿Qué pasó con las rejas de la cárcel? Se abrieron, y cuando se abrieron las rejas, todo el mundo empezó a salir corriendo. Claro, libertad. Y los guardias le decían, hey, bobo, ¿usted por qué no corre? Sí, lean la Biblia. Bueno, no le dijo bobo, ¿no es cierto? Sino, hey, ¿usted por qué no corre? ¿Cierto? ¿Por qué no sale corriendo? Y él dijo, no, yo actuaré en orden, yo haré las cosas bien. Yo estoy haciendo aquí cosas claras, pero en todo momento alabaré al Señor, en todo momento oraré. ¿A qué voy con todo esto? Oras. Si usted ora y no obtiene un resultado de inmediato, déjeme decirle algo, está orando sin denuedo. O sea, está orando con ataduras. 50 pasos para orar. 7 pasos para la oración efectiva, ¿cierto? El método, la oración de Daniel, ¿cierto? Oren, orando y triunfarás. No es nada de esto. ¿Cómo oraban? Como estaban congregados. Este término congregar remonte su cabeza y remontemos nuestro pensamiento, que allí dice que cuando estaban unánimes, cuando estaban congregados, ¿cierto? Congregados. Si se acuerdan que hablamos del término congregarse, todos estaban pensando en lo mismo, todos estaban hablando lo mismo, todos estaban compartiendo, comiendo del mismo pan. No había ataduras allí. Usted está aquí, mi hermano, y si usted está pensando en el almuerzo que dejó en la casa, déjeme decirle algo, usted está mal. Aunque haya dejado allá el tamal, usted está mal. ¿Por qué está mal? Porque usted con su mente y con su corazón y con sus sentidos tiene que estar aquí. No me preocupe que fijo la olla no la dejó prendida pues en la estufa. Yo sí se lo dejo claro, porque acá está el almuerzo. Si usted dejó allá la estufa prendida, pues está mal, se le está quemando el chocolate que no se tomó. Pero uno llega muchas veces donde el espacio, el momento para orar, y uno está pensando un montón de bobadas y cosas, que eso se convierte en ataduras. Déjeme decirle algo, cuando usted viene a este lugar y se congrega, usted y yo tenemos que estar pensando en lo mismo. Eso es fuerte. Y eso es lo que nos hace la congregación de los santos. En que usted y yo pensemos lo mismo. En que usted y yo hablemos lo mismo. En que usted y yo... Pastor, ¿cómo yo voy a pensar lo mismo que usted? Yo no soy tan pecador. No estamos hablando de pecado, no estamos hablando de cosas. No, estamos hablando de estar unánimes, estar en lo mismo. Eso es lo que llega al sentir. El sentir no es de que, uy, estuvo bueno, le faltó volumen, le quitaron volumen, faltó la otra guitarra, faltó la... No. Eso no es el sentir que tenemos que sentir cuando venimos acá. Lo que tenemos es que recibir una instrucción para ser guiados y para seguir avanzando. Ahora bien, cuando tú oras con denuedo, o sea, sin ataduras, y debes de inmediato recibir una respuesta.
Entonces, oraron. Y como oraron, el lugar, ¿qué pasó? Mira, oraron. ¿Cómo oraron? Con denuedo. Y como oraron con denuedo, gracias. ¿El lugar qué pasó? De inmediato. ¿Y qué pasó? Esto. Lo que ellos dicen, que el lugar tembló y dice, y todos, ¿cierto que sí? ¿Qué pasó con todos los que estaban aquí? Fueron llenos, recibieron el Espíritu Santo. Y ese recibir al Espíritu Santo de inmediato los condicionó para hablar libertad. Ahora bien, ay pastor, es que estoy tan preocupado. Ay pastor, ayúdenme a orar. Ay pastor, es que tengo preocupaciones. Ay pastor, hermano, ore. No pastor, ya oré. Mi hermano, pues si ya oré, entonces no me preocupe. Muy cruel con esto que acabo de decir. No, muy lógico, ¿cierto? Porque si estoy preocupado, ¿qué tengo que hacer? Orar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y si usted ya oró, pues ya no se preocupe. Mira esto tan tremendo, porque yo espero en Dios. ¿En realidad espero en Dios o estoy con ataduras de? Me estoy engañando dando un discurso de que en realidad espero en Dios. Nelly me contó todo este proceso para ir a Australia, con un proceso que se está esperando hace algún tiempo atrás, no se le dio, se le cerraron muchas puertas y ahora la puerta que se abre de una forma muy linda, no le doy espacio porque no el testimonio nos lo cuenta por aquí en 3 horas y esto está demorado, pero el resumen de las cosas es de que ella, cuando dejó todo en realidad en manos de Dios, se le dio una cosa impresionante. Pero cuando ella empezaba a orar con ataduras en su corazón, con ataduras acá, no le salía media. ¿Sí o no, Nelita? Y ella me decía y venía y pastor, ayúdeme a orar, hermano, ayúdeme a orar. Yo con qué tiempo voy a orar por Nelly, hermano. Y por todos esos chicharrones. Y aquella pase bueno, para allá no se le llorando. No, Nelita. Que bonita. Ay, yo, Nelita. Entonces yo le decía a la que decimos los pastores, ¿cuál es la que decimos los pastores? Estamos orando, ¿cierto? Estoy orando. Cuando ella me dijo, después vino, pastor, gracias por sus oraciones, porque fueron escuchadas. Ya se dieron las cosas así, pasó esto, los documentos pasó esto. La muerte de mi hermana también trajo algunas cosas de avance en mi vida, crecimiento. ¿Qué es eso? Entender que cuando yo oro con ataduras, ojo, no me estoy queriendo alinear a la realidad del propósito eterno. Ahora bien, si usted ora una verdadera oración, va a quedar visible lo que en realidad hay en usted. Estos hermanos oraron en este espacio, Hechos capítulo 4, y de inmediato que oraron, dejaron visible lo que ellos tenían. Porque el versículo, ¿cómo termina diciendo? Dice que ellos después se fueron a hablar. ¿De qué hablaban? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios que ellos habían recibido, y al ser recibido, ¿qué palabra era la que hablaban? La palabra del Espíritu Santo, la palabra de verdad, una palabra de guía. Pero los hermanos, a mí me incomoda muchas veces cuando el hermano me dice, anoche oré, pastor, Dios me llamó para que orara y todo eso. Mi hermano, pero no se le nota. No es que seamos críticos, no es que seamos fastidiosos con esto, pero si usted oró, se le tiene que notar. La oración de acción. ¿Qué pasaba, Juanito, en el Antiguo Testamento cuando la gente oraba? ¿Qué pasaba? ¿Tenía respuestas a los meses después? De inmediato. De inmediato. Cuando oraba Daniel, cuando oraba José, cuando oraba Moisés, ¿qué pasaba? ¿Cómo oraban? Oraban en la dirección eterna y era gente que veía a Jehová, la presencia de Dios, como sombra, tipo y figura, y cada una de las manifestaciones que ellos vivían eran
intermitentes. Ahora, ¿cuánto más nosotros que vivimos en la realidad de Cristo, en nosotros tenemos que entender y cobrar sentido en la oración? La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿hay una evidencia en que estoy orando o hay solo una intención o solo una muestra? ¿Se me nota que empecé el gimnasio, Cami? ¿Se me nota? No, pues porque no lo empecé. Cierto, gracias, Mónica. Eso es afecto, me encanta, eso es cariño, Mónica. Sí, pastor, se le nota. Se debe quedar en evidencia que usted oró. Ahora bien, pastor, estoy orando por esto, pero estás orando por esto desde tu condicionamiento mental y desde las cosas, te estás engañando. Estás haciéndole una trampa a ti mismo. Y el peor engaño que puede haber es el peor engaño a mí mismo. Vuelvo al punto que siempre lo he citado. Cuando mis hijas me dicen estoy bien, ¿cómo le fue? ¿Me fue bien? Yo me preocupo porque yo también muchas veces me engañé con eso, decirle estoy bien a mis papás, a mi esposa muchas veces. Estoy bien. No. Yo tengo que mostrarme frágil. No siempre, porque soy fortalecido en él. Pero yo tengo que saber y reconocerme que no me tengo que engañar, sino que tengo que mostrar la realidad de las cosas como estoy. Dios, es que yo soy, es que dése cuenta, y ayer fui, y aparte de que fui, llevé el diezmo, y aparte de que llevé el diezmo, le llevé una chocolatina al pastor, y le adelanté el regalo del Día del Padre. Dios, ahora te ordeno que tú me bendigas. Otro cabecito. El cabecito, y el cabecito se lo llevo el otro domingo, pastor. Dios, pero que se abran los cielos. ¿Está orando bien? No, ¿sí o no, Willy? Sinceramente no, porque se está orando con ataduras. Y aquí puede mostrar aquí tal vez un condicionamiento. La palabra de nuevo, y por eso quise hacer énfasis allí, muestra ese condicionamiento de que es estar sin ataduras internas. Anoche salí con mi esposa a cenar, fui a un lugar buenísimo. Después los llevo para que me inviten, es muy bueno. Y hablábamos ella y yo y nos mostrábamos frágiles ante muchas cosas. Uy, sí, pastor, yo sí me he dado cuenta de esa carita. No. Era mostrarme con mi esposa y hablamos de cosas. No les voy a decir que reprendo todo espíritu de chisme, pero hablábamos de cosas que cada vez nos unían más. Yo le decía, y me siento así, y pasa esto, y no me gusta cuando esto, y no me gusta esto, tal. Y ella y a mí también, sin pelea, sin nada, es mostrarse. Yo me mostré con denuedo con mi esposa. Es bueno, para todas las parejas que estén aquí, muéstrense con denuedo con su esposa, con su pareja, con su cónyuge. Tal cual soy. Y ella también me decía, bueno, ya habla usted, ahora coma usted, que voy a hablar yo. Pues, y yo era comiendo rápido, pues para irnos ya, para pagar y vámonos. No, y ella, y a mí no me gusta esto. Y esto está pasando. Más que hacer un balance, más que hacer un cierre, es mostrar la realidad. Tengamos cuidado porque aquí aparece el engaño. Entonces, tercer punto, ¿cuál es? El tercer punto de la oración, ¿qué? Define una agenda. Me pone a mí en la agenda, en el propósito de Dios. Y no que no la acompaña. O sea, no, si es que a mí me parece, no, si esto a mí no me parece, no. Punto número 4. Perdón, me equivoqué, les dije trocado los títulos. El número 3 es la oración verdadera deja en evidencia lo que hay adentro. Ahora sí, punto número 4, la oración define la agenda, no la acompaña. Simplemente allí, corrector, Laurita.
o cambiar en un número y lo cambias. Les dije el 4 en el 3 y el 3. ¿El 3 cuál era más? Sí. ¿El 3 cuál ¿Cuál es era? la 3? La 3 es la oración verdadera, deja en evidencia lo visible. Hechos capítulo 4. Ahora sí voy al punto número 4, que sí es el título que les di, Bueno. que es la oración define la agenda, no la acompaña. Deja en evidencia. La oración verdadera deja en evidencia. Ese es el 3, Sí, por eso, deja en evidencia. lo visible. Eso es lo que usted acabó de hablar. Eso es lo que acabé de hablar. Qué pena los amigos de YouTube que nos ven todo este trabajo, pero bueno, vamos. Punto número 4. La oración define la agenda, no la acompaña. Hechos capítulo 1, versículo 14. Me encanta esto. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban. Antes de actuar o antes de yo hacer algo, tengo que perseverar. Perseverar. ¿Qué es el hecho de perseverar? Es hacer la práctica constantemente. ¿En qué perseveraban? En la oración. O sea que si Dios te dio las cosas, tú ya no sigues orando por lo que Él ya te dio. Hay gente que dice, pastor, ayúdeme a orar porque necesito un trabajo. Y uno ora eso y Dios les da un trabajo. No porque uno ora, yo ya les dije que hay poco tiempo para orar por otro. Pero cuando la persona encuentra el trabajo, nunca más volvió a perseverar en la comunión. ¿Cómo se llama eso? Ingratitud, tal vez. ¿Cómo se llama eso? Incoherencia, tal vez. Eso se llama el hecho de saber que yo simplemente quiero sacar un beneficio de Dios, pero en realidad no quiero ser fiel a lo que Él dio. Mis hijos, mis hijas, a mí todo el mundo me dice, pastor, ¿y usted cómo hace con las niñas? Con las 3 niñas. Hermano, las echo al carro. Cuando tengo que andar, cuando me pueden colaborar mi suegra, mis padres, pues amén, los uso, pero cuando no pueden, yo ando. Yo llego a recoger a una, voy, me llevo hasta a Violeta en horarios que se nos cruzan, voy a trabajar, quiere entrar a clase de música, venga a entrar a clase de música y me espera pues que voy a dar clase y ahorita que terminemos vamos. Pero porque yo oraba y le daba gracias a Dios porque iba a tener hijos. ¿Cómo es mi mayor forma de gratitud? Ahora que tengo los hijos, saber que mis hijos son un disfrute. ¿A qué voy con esto? Persevero en la oración, no hasta que Dios me lo dé. Perseverar en la oración debe ser un rasgo que constantemente muestra, debe ser un fundamento para mi vida. O sea, la oración debe ser algo base a mi vida. ¿Qué es lo más importante en una casa? ¿La ventana o la base de la casa? ¿Qué es lo más importante? No, pero si la ventana, si le ponemos un vidrio polarizado, ¿no es importante? ¿No? Si le mandamos a hacer un marco en oro, ¿no es importante? ¿No es importante? No es la base. Es un complemento, pero no es fundamental. Correcto, y gracias por entenderlo así. Porque la oración para ti y para mí debe ser un fundamento, y debe ser un fundamento sólido, debe ser fundamento de oración. Oraba la mamá de Jesús, no vamos a orar nosotros. Oraba Jesús, no vamos a orar nosotros. Oraban y perseveraban, o sea, cuando aparece la palabra perseveraban, estoy citando en Hechos capítulo, ya doy la palabra de uso, en Hechos 1:14, dice, todos perseveraban. ¿Y por qué? Porque cuando refiere la palabra perseverar, quiere decir que era algo que hacían ayer, hoy, y lo hacían constantemente. Hermano, cuando yo le diga que oremos y cuando estemos congregados oremos, hermano, tenemos que levantar
Qué bueno, qué chévere lo hice esta mañana. Oremos, pongámonos de pie y vamos a orar. Amén. Y arranque a orar. Si usted está pensando, ay, se va a mojar, ay, la pastora no ha venido, se va a mojar, ay, es que no, ay, eso, ¿por qué no ha llegado la pastora? ¿Era que peleó con el pastor? ¿Y qué pasó? Si usted está en otra cosa, usted no está perseverando en la oración. Usted está haciendo bulto, mi hermano. Pero usted tiene que tener como fundamento la oración. Si usted está pensando en otras cosas, en vez de pensar en la realidad de Cristo que porta, usted está pensando en la ventana, mi hermano, y le está metiendo a su casa y copor abajo. Está pensando en una ventana bonita. Alonso. Yo aprendí algo. Sí, señor. No sé si de pronto cabe dentro de lo que usted nos está enseñando. Y es que muchas veces ponemos como prioridad lo urgente, dejando a un lado lo importante. A veces hacemos más lo urgente porque creemos que lo necesitamos con más fuerza. Y a veces lo importante es otra cosa. Entonces a veces le damos más fuerza a lo urgente que a lo importante. Bonito, buen consejo. Dios, dame paciencia, pero ya, dámela ya, dámela. No. Cámbialo, Señor, cámbialo, destrúyelo. No, pero ese es su esposo. No importa, Señor, cámbialo, destrúyelo. Te lo mando, llévatelo, te lo mando. Cámbialo. No, cuando en realidad lo que debe haber es un cambio en mí, Willy. Yo te acuerdo todo lo que he escuchado ahora, lo que yo viví en mi pasado y lo que estoy viendo en el presente. Antes, en el pasado, yo no sabía cómo era la cuestión de la oración. Y hoy, en este momento, he aprendido de que la oración tenía una relación, una comunión con el Señor primero. La palabra perseverar es tener un deleite en el Espíritu constante, para ver las respuestas del Señor instantáneas o en el tiempo adecuado que Dios quiere preparar para de acuerdo a cada uno de sus tiempos. Entonces, ahí aprendí yo en esos tiempos cómo orar, pero no orar como oran los que no conocen del Señor, que oran repetitivamente en la carne y en su consciente. Y yo aprendí a orar en lo espiritual, en la parte, en el espíritu del Señor. Por eso es que cuando hablaba sobre que ellos, en esos tiempos, los apóstoles del Señor fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora cuando nos lo ha hecho a nosotros, hoy en día, en este tiempo a nosotros, ahí aprendí de agarre, es que cuando tenemos el Espíritu, es cuando Él nos enseña verdaderamente a orar en el Espíritu y no en la carne. Amén. Para ver las cosas que no se veían. ¿Sabes qué es lo que pasa? Amén. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces llegamos a orar ocupados y pensando en algunas cosas. Pero dése cuenta de esto. Antes de orar, aquí el versículo dice, perseverar. O sea, se dispusieron a hacer lo que siempre hacían. Es perseverar. Quienes tienen el ejercicio como un hábito, hermano, aún lesionados, entrenan. En serio, aún cansados, perseveran. Yo los admiro, hermano. Usted hace ejercicio, hermano. Le duele todo, ¿cierto? Se cansa, se puede golpear, se ensucia, se suda, huele feo. Pero al otro día, molido, la gente va. Se levantan a la hora que van. Mi esposa levanta a las 5 de la mañana. Eso todavía es de noche, hermano. Es la última hora de la noche, 5 de la mañana. Pero todavía está oscuro, ni el gallo se ha levantado. Hacer ejercicio. Y ella se enoja cuando digo, amor, duerme, estás cansada, no has dormido las 12, 13 horas que debemos dormir para estar bien. No son esas salidas. Bueno, 8, perdón, no has dormido lo suficiente. Dice, no, debo hacer ejercicio. Debo hacer ejercicio. Porque perseveran, o sea, el concepto ya no es un complemento, sino que ya es un fundamento. Me hago entender, espiritualmente es igual. La oración no debe ser como ese complemento, sino para seguir en el fundamento claro que es Cristo en nosotros. Ahora bien, cuando yo comprendo esto, cuando yo comprendo esta realidad, yo voy sabiendo que la oración me va a enfilar. Cuando para
Para cuando se pone un fundamento en una casa, depende el tamaño del fundamento lo que va a ir de ahí para arriba. ¿Sí o no, Luis? Me corrige usted que tal vez sabe más de eso. Entonces, se hacen en la casa unos huecos y se hacen unas medidas, ¿cierto? Eso se llaman zapatas, ¿cierto? Zapatas. Y esas bases no es la misma, no es lo mismo hacer un apartaestudio, no es lo mismo la zapata para un apartaestudio, que es una habitación, una cocina y un espacio, que la zapata para un edificio. O sea, pero siempre se tiene que hacer una zapata, porque de ahí, todo de ahí para arriba tiene que estar alineado. Ahora bien, si lo llevamos al ámbito espiritual, el fundamento en nuestra vida de la oración debe ser una zapata muy, muy grande. Debe ser un fundamento muy sincero. Ahora bien, ¿qué elementos uno le tiene que meter a la zapata? ¿Sí se dice zapata? ¿Sí? Esos elementos son elementos propios y necesarios para que haya una edificación plena en la edificación que se va a hacer. ¿Qué ha pasado con la oración? La oración simplemente se ha puesto con elementos, o más bien se ha hecho la zapata llamada oración, y se le ha puesto elementos que no se le deben poner. Por eso el fundamento de la oración, mira, yo he escuchado hoy en día, la gente ha tomado la gracia como algo más, como algo más, como una dispensación, como un momento más. Y entonces dicen, no hay que orar. Yo he escuchado eso, que dicen, ya no hay que orar, porque Dios ya lo dijo todo, y como Él ya lo dijo todo, pues como en Él estamos todos y en Él estamos completos, ¿yo para qué oro? Yo lo he escuchado. También dicen, no hay que diezmar, no hay que ofrendar, porque de Él son las riquezas, y Él ya lo pagó todo. No hay que congregarse, porque todos estamos congregados en Él como Él es el todo. Eso es, hacen zapatas, entonces hacen, ¿qué digo yo? Cuatro zapatas en cada esquina, pero empiezan a echarle a esas zapatas, a ver, imagínate hacer una zapata llena de dulces M&M's. Muy bacano, ¿sí o no? ¿No? ¿No puedo construir yo de ahí para arriba, Roma? Barrilete. Pero si los barriletes, como son de buenos los dulces, oiga, ¿cómo le ocurre? Eso es lo que está pasando espiritualmente. La gente crea unas zapatas y las llena de M&M's, de barriletes, las llena de chocolatinas, las llena de cosas que al parecer son buenas, pero en el momento de edificar, ¿se puede edificar? No. La pregunta es, ¿yo estoy alineado a ese propósito eterno? ¿Cómo está mi zapata de la oración? ¿Cómo está esa zapata? La zapata de la congregación, pues muy buena. Para hoy usted está echando buenas cosas porque está aquí. Pero cuando yo persevero en la oración, ¿cómo yo estoy orando? ¿Qué le estoy echando allí a esta zapata? Hay que tener algo muy claro. Todo el tiempo bíblico y hasta el día de hoy, en la oración, todos perseveraban. Ustedes se dan cuenta que Jesús, o ustedes han leído más la Biblia que yo, pero se han dado cuenta cuando han leído que Jesús perseveraba en la oración. Oraban. Hay un versículo que dice orar sin cesar. Otro versículo dice perseveraban en la oración. O sea, siempre indica que la oración debe estar en todo tiempo. Ahora, la oración debe ser una vida, un deleite, un gozo. No es que, ay, pastor, me voy a construir esta casa y voy a hacer el cuarto de lloración. No es el cuarto de lloración, no es el cuarto de guerra, ni que, no. Bonita la película, sí, muy chévere, muy bonito y todos esos conceptos. Pero no es así, de que porque lloró Dios lo escuchó, no, y no lloró Dios lo escuchó, no.
Y es una actitud inmadura. Victoria quiere algo, mi hija. Y uno le dice no, y de inmediato hace así, no llora. Entonces se va para donde otra persona, se va para donde la tía. Tía, ¿me das? Y entonces la que dice, no, el papá ya le dijo que no. Buscando aprobación. Sí, y no llora. Se va, tita, ¿me das? No, porque ya el papá no, ya vamos a almorzar, ¿cómo le ocurre? No. Inmadurez. ¿Por qué llora? El cristiano, el creyente pensó mucho tiempo que para que Dios lo oyera, tenía que llorar, ¿sí o no? Por eso es que yo digo el cuarto de lloración. Entonces era un cuarto de que iban a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y dónde queda el deleite? ¿Dónde queda el perseverar? Fue lo que Jesús le quiso decir a los discípulos cuando los deja en el monte y les dice, voy a ir a hablar con mi padre, espérenme acá. Y cuando llegan, estos barrigones estaban dormidos. Y les dice, ustedes no pudieron, ¿qué? ¿Qué les dijeron? No pudieron perseverar en la oración, no habéis podido velar ni una hora. Les da un tiempo cronos, o sea, 60 minutos les dice. Peludo sincero. No. Maestro, no nos trate así. Hijitos míos. Hasta hay una cosa, de pronto, nosotros tenemos un suelo y tenemos un subsuelo. Y en la parte del subsuelo, cuando se van a hacer las zapatas, siempre le hacen una prueba al subsuelo para que la zapata quede no solamente equilibrada, sino firme. Entonces, al estar firme, hacen, por decir algo, los 4 puntos de la edificación. Por ejemplo, podemos ver aquella construcción ya figurativa. Y algo de la oración es que si el cimiento de la oración está bien en nosotros, en estos días que he estado escuchando sobre la oración, encontré una palabra en común, estar en el mismo sentido. Entonces, si nosotros vemos ahí figurativamente la casa, uno los ve que están en el mismo sentido, haciendo un equilibrio para que la casa se sostenga bien. Pero resulta que cuando hablabas sobre el denuedo, que son cosas que estorban en la oración, y hablamos del orgullo. ¿Cuántas veces uno se postra o se sienta o se pone a leer la Biblia y voy a orar conforme a la palabra de Dios, y resulta que cuando voy a orar, el denuedo mío está contaminado del orgullo, del rechazo, está contaminado también de la rabia, del enojo, de la ira? Entonces resulta que cuando han hecho construcciones, hay 3 zapatas que están buenas, pero hay una que está haciendo que la casa se incline hacia un lado y se hacen muchas grietas y empieza la casa como a tender hacia un lado y empieza como si fuera a destruirse. Entonces resulta que yo, en esa parte de reflexión, si yo no estoy, según lo que saqué pues ahí en conclusión, si yo no estoy en un mismo sentir con la palabra, es decir, con Dios, la oración, ninguna oración me va a fluir. Como tú decías ahora, es que la oración hace un temblor. La oración abre las puertas de la cárcel, la oración rompe las cadenas. Pero ¿qué cadenas o qué puertas se van a abrir si mi corazón está lleno de orgullo? Si mi corazón no está en el mismo sentir con las personas que yo vivo dentro de la familia, si mi corazón no está en unidad con el Espíritu, porque Dios me enseña que antes de orar yo me debo de poner de acuerdo con mi hermano. Entonces, me llama mucho la atención la parte del denuedo. ¿Cuántos estorbos tenemos nosotros en el fundamento de la oración de nuestra vida personal y cómo hemos querido edificar, por decir algo, hacer un plan o hacer un proyecto para el Señor, sabiendo que el Señor, Él es el que nos dirige a hacerlo y muchas veces construimos por nuestro propio orgullo? Entonces, es tremendo esa parte. Muy tremendo y muy evaluativo, porque sí, ¿usted oró? Hermano, ¿usted oró? Sí, pastor, sí, para orar.
para orar, no, para levantarme, para dormir. Yo sí por los alimentos. El día que estaba muy cansado, pues me acosté y dije, la misma oración de ayer, Dios, amén. No. ¿En qué momento me dispuse a Pastor, intimidad, comunión, perseverar, estar unánime juntos? Entonces, cuando yo vengo acá a la congregación, yo estoy en el mismo sentir con mis hermanos. Yo estoy en el mismo sentir con el pastor. Yo estoy en el mismo sentir con la palabra de Dios. Entonces, eso a mí ha hecho que, pues, tengo que sacar el orgullo de mi vida. Tengo que sacar de pronto como la murmuración o la crítica o el chisme de mi corazón hacia los hermanos. Entonces, estar en el mismo sentido en una congregación, para nosotros ver que Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos y nosotros de pronto estancados por la oración, porque no dejamos fluir al Espíritu, porque no dejamos que la llenura del Espíritu Santo venga al lugar. ¿Y cómo vamos a hacer para perseverar? Es tremendo. ¿Sabes qué es muy fuerte? Yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones de ir a una cárcel de visita, ¿sí? Con mi papá. Tuve la oportunidad en la cárcel. Oiga, qué gente tan fervorosa para orar. Entonces los llamó ahí como el que los mandaba y todos nos pararon en un patio. Vamos a orar. Esa gente se tiraron de rodillas y eso empezaron a orar. Vieron al eso, yo creo que esas rejas iban a abrir, hermano, la verdad, eso era tremendo. 2 veces tuve la oportunidad de estar. Qué tremendo que cuando la gente está presa ora más, pero cuando está libre se olvida de la oración. Qué triste que cuando la gente, qué triste que solo oremos, no vaya a decir amén porque boletea. Qué triste que solo oremos fervientemente. Qué triste, en serio. Eso se llama confesión dinámica. En la psicología, cuando usted se ríe, se llama confesión dinámica. Qué triste que solo oremos cuando estamos en problemas. Pastor, aquí en ese texto dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y resulta que está buscando qué era ruego, y ruego es una petición humilde, como cuando uno dice, yo no te voy a rogar, o sea, es humillarse. Ahí está el tema de la humildad. La humildad tiene que ver con eso del ruego. Entonces, cuando uno se le han bajado ya todas las defensas por decir algo en una cárcel o en una situación muy tremenda, ya no se ora con esa, porque uno cuando está fuerte y cuando ora con mucho, usted ya sabe decir palabras, usted hace la entonación, hace toda una cantidad de cosas en una oración. Ya, pero cuando es ruego, ya sí es humillación. Dice que en oración y ruego, o sea que estaban humillados. Gracias. Gracias por todo lo que aporta, Will. Y hay otra cosa que faltó decir, Pastor, que lo que debemos hacer, así como lo he aprendido en el Señor en estos tiempos, es que cuando uno le va a pedir al Señor en oración, ya sea para uno mismo o para otro, es orar de manera muy especificada, no de manera muy importante en el tiempo de la oración. Sí, pero pero entregar todo específico, porque Dios, para poder dar lo que Él va a entregar, tiene que entregarle en medio de la oración algo muy específico para que Él pueda desarrollar y sanar lo que se le va a entregar genuinamente en el momento. sí, Después de la oración. sí, yo tengo que saber y tengo que estar alineado con Dios. Estoy orando, eso es el denuedo, ese es el ruego, porque no oramos. Punto número 5. Quiero que avancemos con esto y hay que mirar algo. Punto número 5, espérenme, yo espero no equivocarme. La oración resuelve lo interno. Viene todo el tema que estamos hablando, que está aportando Luis, Olga. Resuelve lo interno que bloquea lo externo. ¿Qué dice el Salmo 139, 23?
Salmos 139. No lo busque, que usted y yo no lo saben, no lo busque. Yo le voy a decir cómo empieza y ahí seguimos. ¿Listo? Dice así. No me vayan a dejar morir, pues, ni decir. Examíname, oh Dios, y conoce. Oiga, yo pedí que lo sabía. Búsquenlo, pues, porque no lo saben. Y conoce. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino. La oración no es que active dones ocultos o que te aporte un poder extraño ni que algo más, no. La oración te alinea en un propósito y lo que hace es quitar el estorbo para que usted ande. Cuando hay dos personas peleando por algo, uno les quita el problema por el que están peleando. En mi casa, mi abuela alguna vez estaban peleando por un pollito, porque el pollito estaba enfermo. Cierto, porque llegó uno de mis tíos, entró corriendo a la casa y lo pisó. Esos pollitos amarillos que sacaban una pelota en los tiempos esos chéveres, ¿cierto? Le sacaban y el pollito, y en la casa era un pollito, y estábamos de vacaciones en la casa de mi abuela, y llegó mi tío corriendo, pisó el pollito, y el pollito empezó allí a, pues, lo dejó como que medio pollito, ¿cierto? Y entonces vino mi tía a pelearle a mi tío, ¿usted por qué hace eso? Que el pollo, que es, y empezaron a pelear, y él, oiga, se armó un caos por el pollo. Vino mi abuela, la mamá de mi mamá. El problema es ese pollo, y cogió el pollito y le partió la cabeza y lo echó a la basura y lo botó. Se acabó el problema. Y todos se quedaron en la casa así. Se acabó el problema. Súper chistoso. Y pregúntale, mamá, no es un cuento, es una realidad. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno ora, la oración lo que hace es revelar lo que hay adentro, lo que ahorita planteaba Luis, que está bloqueando lo externo. Porque hay cosas en uno, orgullo, altivez, montón de cochinadas que hay dentro de uno. Es que nosotros solo somos bonitos por fuera. Usted no se da cuenta por dentro cómo somos. En realidad, algún voluntario para que abramos y miramos por dentro, no, nadie, pero usted mira un cuerpo, no, ninguno quiso cambio. Entonces, usted un cuerpo por dentro son tripas, sangre, es horrible, somos bonitos por fuera. Ahora, si lo vemos desde la parte de los sentimientos, si lo vemos desde toda esta cosa, somos una acumulación de cosas, de engaño por dentro. Por eso el salmista está diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y guíame por el camino eterno. Cuando habla de eternidad, ¿de quién está hablando? De ese plan en el que tenemos que estar alineados. Pero si vamos con orgullo, si vamos con altivez, es que yo sí hago, es que yo sí oro, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Vamos a seguir en lo mismo. ¿Y qué va a pasar con las cosas en mi corazón? Van a seguir estorbando. ¿Qué van a estorbar? Ese camino eterno. Rosa. Oramos condicionando lo que nos es conveniente y lo que no nos parece tan bacano cambiar, entonces hacemos como un lado, como que conscientemente como que no queremos orar por esos cambios que requerimos hacer. Condicionamos mucho la oración. ¿Sabes qué es lo que pasa? La aceptamos como una voluntad. Claro, propia, lo que nos parece, lo que nos gusta. ¿Sabe por qué? Y eso lo único que es estorbo. Mira esto. Si vamos, ya te doy la palabra, si emprendemos un viaje, mi oración siempre es, Dios mío, permíteme llegar al destino. Gracias por el vehículo que nos permite disfrutar, que podamos disfrutarlo bien y que no hayan estorbos en la carretera. Hemos tenido que llegar y hay estorbos en la carretera. Hay que esperar. Si lo vemos como lo debemos ver desde lo espiritual, cuando nosotros oramos, dentro de nosotros hay cosas que están estorbando. ¿Qué es lo peor?
que esas cosas nosotros sabemos cuáles son esas cosas. No la remueve. Lo dijo Janet, yo no lo dije. ¿Y por qué no la removemos? Ahí se las dejo, Luis. Es que la cosa es... Pastor, cuando el salmista está hablando esto en sombra, tipo y figura, de que examina mi corazón y conoce mis pensamientos, Jesús se lo dijo a los fariseos. Y le dijo, ustedes dicen que aman a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Cogiendo todo en un solo paquete, por eso fue que Jesús les dijo que todos eran unos hipócritas. Es mirando uno cuando uno está orando, cuántas veces hipócritamente nosotros nos acercamos al Señor para orar, y cualquier oración, examinando uno el corazón de uno, cuántas veces ha orado hipócritamente y uno se hace, como decimos, el loco. Yo no fui, fue el otro. No está, dentro de mi vida está muy bien, estoy ayunando, estoy haciendo oración todos los días, estoy perseverando en la mañana, al mediodía y en la noche. Y resulta que todas esas oraciones han quedado en vano, dando golpes al aire. Y resulta que dijimos, no, estuvimos con Dios, estuve con Dios, estuve orando con Él, estoy hablando con Él, y en la vida no pasa nada. Pero si yo oro, pero si yo hago, pero si yo sirvo, pero si yo estoy haciendo esto para el Señor, ¿por qué no me contesta? Entonces, en esa parte las zapatas no están funcionando bien en el edificio. ¿Sabes qué somos nosotros en nuestros sentimientos? ¿Ya necesito te voy a decir algo? Complementando lo que dice Luis, es que lo peor de todo es que nosotros sabemos. Ese punto era el que Nosotros yo sabemos qué es lo que hay dentro que no nos deja seguir, lo que pasa es que nos hacemos los locos. Y lo que digo el hermano ahorita, que cuando digo la palabra removida, es como que no se deja uno guiar bajo el camino de su propia voluntad. De la voluntad de Dios. No la voluntad de uno. Correcto. Como su creador. ¿Sabes una cosa? El apóstol dice, hagan morir pues, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y suelta ahí un montón de lista, ira, contiendas, de no, maldición, malas palabras, y un montón de conductas. Pero ¿sabe qué terminamos siendo? Terminamos siendo una cantidad de cosas en nuestro corazón sin resolver. Eso terminamos siendo. Terminamos siendo personas impulsadas por motivaciones incorrectas y terminamos siendo una identidad fragmentada. Lo que queremos ser y no. ¿Y qué es lo más maluco de todo? Que hay un camino guiado por Dios y ese camino guiado por Él es el que tenemos que caminar, obviamente. Pero, ¿por qué no lo podemos caminar con libertad? Por todas estas cosas. ¡Ojo! Que cada uno de nosotros tenemos que resolver. ¡Ojo! No me ponga esa cara porque lo veo que ya está enojando cuando digo que usted tiene que resolver muchas cosas. Y si se me va a enojar, enójese pues. Pero hay cosas que usted y yo tenemos que resolver, asuntos que resolver. A usted, no, pastor, yo no. Venga, hablemos un momentico de cómo la lleva con su primo. No me hable de ese. No, es que no. Y es que yo soy, y es que yo tengo. No, tenemos que resolver, tenemos que exponernos, tenemos que compartir, tenemos que. ¿Para qué? Por eso es cuando uno va con libertad, mi hermano. Ore usted en una quincena por plata a ver cómo ora. Y ore usted por allá ¿qué? Por allá a mitad de quincena, o ya cuando la quincena se está acabando, a ver si ora con la misma libertad que ora cuando los ceros son más en el banco. ¿Por qué? Porque somos un montón de motivaciones. ¿Y qué es lo triste de las motivaciones? Que las motivaciones muchas veces son incorrectas. Yo viví en algún momento, hace algún tiempo, me hicieron una oferta de irme para Pereira a una congregación. Una congregación, y me dieron un montón de cosas, un montón de beneficios, un montón de ideas. Fui hasta visitar esa congregación. Tremenda congregación. Un montón de gente, y me iban a hacer un cambio, era muy fácil hacer ese cambio.
Yo llegué allá y yo, uy, wow, súper chévere. Yo espero un momentico. Esto será lo correcto, esto será lo que toca, esto será lo que se hace. O si yo vengo acá es porque yo me estoy creyendo en una posición, o si yo me muevo. Las cosas no se dieron como lo pueden dar cuenta, pero en realidad yo tengo que tener muy claro esto, que la oración, como punto número 5, es la que resuelve lo interno que bloquea lo externo. Ahora bien, yo tengo que tener claro, y empiezo aquí a terminar. Hechos capítulo 1. Empezó a llover abuelo, entonces puedo seguir otro ahorita más. Hechos capítulo 1. Este es el resumen de lo que hemos estudiado en los últimos 3 domingos. La oración, recuerde ponerle una C más a la palabra oración, ¿no? Oración. La oración me muestra a mí la identidad, me pone a mí con el fundamento claro y me lleva en las decisiones a actuar sin ataduras y deja en evidencia todo lo que pasa, todo lo que ocurre. Ahora bien, quiero terminar con Hechos, capítulo 1, versículo 13. Hechos, capítulo 1, Hechos, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Una antes, Cami, por favor. Dice Hechos 1:13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quiénes eran estos peludos? Todos estos que, no estás en Hechos 1:13, dice 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Cuando se unían a orar, la oración de uno solo se volvía la oración de todos. Se oraba para que en la oración yo me expusiera. Por ejemplo, vea, expusimos ahorita a Nelita, le dije, vamos a orar por Nelita. Algo de ella, pero todos nos volvimos a Nelly en la oración. Hubo una exposición. Pero en esa oración, la oración me lleva a mí a que como hubo corrección en mi vida, yo pueda hacer una corrección a otros para que esa corrección alinee la realidad de la vida que portamos, que es la vida del Espíritu. Ahora bien, mira esto, me expongo a orar sin ataduras, ¿cierto? Y me expongo para que haya una corrección. Ya dijimos que somos santos y no necesitamos corrección. No, somos santos, estamos en proceso de santificación y en ese proceso de santificación hay muchas cosas que se tienen que purificar, corregir, para estar alineados ¿a qué? A Cristo. A Cristo. En esa oración yo voy a poder disfrutar de orar desde mi posición en Cristo. Ustedes han escuchado eso que dicen que orando desde lo alto. ¿Se han escuchado eso? Sí, o sea, ver todo desde una posición diferente. No desde una programación neurolingüística, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no. Desde una realidad de que me duele, pero como aquí estoy, que me duele. ¿O sea, alguna vez se le han colado una uña del pie? ¿Sí o no? Sí.
¿Duele? Sí. ¿Cierto que sí? Pero mire que uno lo que hace es, como que le duele, uno se amaña, se aguanta por no exponer la cochinada que hay allí. Empieza uno a caminar como medio raro. ¿Por qué está caminando así? No, los zapatos son nuevos, unas garras de zapatos viejos. Pero uno no se quiere mostrar, porque uno quiere corregirse. Porque si le meten el dedo allí, que no es solo meterle el dedo, sino aparatos y cosas especiales, ¿qué va a pasar? Y no poquito. Yo tengo que desde la posición de lo alto ver todo completamente diferente. Por tanto, mirando a cara descubierta. Cuando yo me veo a cara descubierta, tengo es que ver a Cristo y a todo lo que Cristo ha hecho en mí. Por eso cuando usted ore y exponga su petición a otro, ¿usted qué haría, mi hermano, si alguno de sus hermanos de la congregación viene y le dice, ayúdenme a orar porque estoy pensando matar a mi esposa? ¿Usted qué haría? Fuerte, difícil, puede pasar. Yo sé que no pensamos así, pero es un ejemplo muy tosco, muy ordinario, pero debe haber una corrección, pero no una corrección del es que a mí me parece, no es que a mí me parece. Yo le tengo mucho miedo a ese a mí me parece. A mí me parece que el gobierno que necesitamos, a mí me parece que el técnico que necesitamos, y nos volvemos unos opinadores, comentaristas aún espirituales. A mí me parece que el pastor no debería hablar de eso. A mí me parece que no debería hablar de eso. Y la gente que siempre aparece diciendo a mí me parece es porque tiene cosas que cambiar y no quiere decir que a mí me parece, sino cosas que modificar, cambiar, sacar en su vida de una forma completamente diferente. Terminamos, ¿sí o no, Carlos? A ver. Esa es la soberbia. ¿No, altivez? Estar haciendo las comparaciones, no nos damos cuenta que la raíz de cuando hablamos así, estamos hablando desde el orgullo, de lo que dijiste vos desde el encono. Cuando uno está enconado, en esa parte comienza a orar de una manera que piensa uno que le está escuchando el Señor, pero el corazón está lejos de él. Hagamos este repaso todos, por favor. No abra su Biblia, más bien fije sus ojos en la pantalla o en las pantallas, y que esto sea la realidad de su vida. Yo no oro para escapar, yo oro para ser alineado. Si mi oración no cambia mi forma de vivir, no estoy perseverando en la oración. Me estoy más bien convirtiendo en una lora mojada. Estoy repitiendo. Yo les conté la lorita que me encontré ahorita allí en Monteleón, les conté. Me invitaron a hacer una visita a Tabo, la visita que estuve predicando hace como un mes en Montelíbano, y al lado había una lora. Una lora de esas, oiga, buena para hablar. Y entonces yo llegué a hacer la visita y yo me fui, pues, no habían abierto, y yo me fui para donde la lorita y me la acerqué. Y la lorita, ¡quita, pendejo! Sí. Y yo, uy, Dios mío, me asusté. El fin del cuento fue que ya después, la lorita y yo hablando ahí un rato, pues no de cosas nada, sino que yo, quite usted, pendeja, y yo molestando a la lorita, y decía un montón de cosas. A lo que voy es a que me quedé un rato ahí, pues no toda la tarde, pero sí me quedé como unos 10 minutos dedicándole a la lora, repitiendo. Viene el ejemplo, porque es que nuestra oración muchas veces es allá, repite sin sentido. Dios, dígame, y lo dice, que gracias por el agua, y que gracias por el sol, pero si llueve mucho, y mucha agua ya, mucho sol, ya, ¿qué es acá? ¿Quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. Dios lo bendiga, hermano. Y apriete los ojos para llorar y obtener resultados. No. Vamos, dígalo conmigo. La oración no es un lugar para escapar.
Es un lugar para estar alineado. Y cuando hablamos de lugar, no estamos hablando de espacio físico, ¿no? No estoy diciendo que ahorita todos hacer el cuarto de oración. No. Diga conmigo, mi oración, si mi oración no cambia como vivo, estoy mal, soy una lora. Y creo que aquí terminamos Hechos capítulo 2, versículo 42. Póngase de pie, por favor.